Recuerda que los inhibidores de monoaminoxidasa importantes en depresión son los clásicos, irreversibles y no selectivos. Son la tranilcipromina y la fenelcina. El efecto secundario más temido es la crisis hipertensiva, que puede suceder al asociar fármacos simpaticomiméticos o alimentos ricos en tiramina o aminas vasopresoras. Por ejemplo, queso, alimentos curados, alcohol. Por ello, estos pacientes tienen que seguir una dieta estricta que no incluya estos productos. Los IMAOs parecen estar especialmente indicados en depresiones con síntomas atípicos, fobia social. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina han demostrado una eficacia comparable a la de los ATC e IMAOs, pero con un perfil mejorado de efectos secundarios. Gastrointestinales, náuseas, vómitos y diarrea. Disfunción sexual. Síntomas extrapiramidales. Inhibición del citocromo P450. No cardiotóxicos. No proconvulsivantes. Más seguros. Síndrome serotoninérgico. Raro, sobre todo sin combinación de fármacos con efecto 5-HT. Alteraciones gastrointestinales, disautonómicas y neurológicas. La terapia electroconvulsiva, TEC, consiste en la provocación artificial de crisis convulsivas generalizadas mediante la aplicación de corriente eléctrica en el cráneo, usando miorrelajación y anestesia general de corta duración durante varias sesiones. Tiene muchas indicaciones en psiquiatría, aunque las más importantes son la depresión grave, sobre todo con síntomas melancólicos o síntomas psicóticos, y el síndrome catatónico de cualquier origen, depresión o esquizofrenia. Recuerda, casos graves, por ejemplo, depresiones muy agitadas o inhibidas con estupor catatónico o con síntomas psicóticos. Elevado riesgo de suicidio, necesitamos acción rápida. Casos resistentes, depresiones o psicosis o trastorno bipolar con ciclos continuos que no responden a fármacos. Contraindicaciones de tratamiento farmacológico. Recuerda que es una técnica muy segura, al margen del riesgo anestésico. Se puede indicar en ancianos, embarazadas o pacientes con enfermedades somáticas que sufren una depresión grave, en los que administrar antidepresivos, por ejemplo, tricíclicos, conlleva más riesgo. Contraindicación. HTIC. Efectos secundarios más habituales. Trastorno de memoria casi siempre leves y transitorios. Para escoger el fármaco más adecuado, es fundamental tener en cuenta los antecedentes de buena respuesta en episodios previos, el perfil de efectos secundarios y las posibles interacciones con enfermedades o tratamientos del paciente. Recuerda que la respuesta puede tardar en aparecer 4 o 6 semanas. Una vez se ha producido la mejoría, el tratamiento se tiene que mantener. Ante un primer episodio, entre 6 y 12 meses, a la dosis a la que se obtuvo la respuesta completa. Si estamos ante un trastorno depresivo recidivante, más de 3 episodios, se puede plantear de manera indefinida, una vez concluidos los 6 a 12 meses, a la dosis mínima eficaz. La depresión resistente es aquella que no ha respondido al menos a 2 tratamientos antidepresivos de forma secuencial, de mecanismos diferentes, a dosis eficaces y en tiempo suficiente. En estos casos se utilizan estrategias de potenciación, con litio, anfetaminas u hormonas tiroideas, combinación de antidepresivos o TEC. En las depresiones psicóticas se usan antidepresivos más dosis baja de antipsicóticos o TEC. En el trastorno bipolar el tratamiento farmacológico es esencial, aunque la psicoterapia y la psicoeducación han demostrado ayudar, especialmente mejorando la conciencia de enfermedad y el cumplimiento del tratamiento. El tratamiento fundamental lo constituyen los fármacos estabilizadores del ánimo o eutimizantes. Previenen recaídas o las hacen más leves y así mejoran la calidad de vida y la supervivencia del paciente. Son el litio, hasta ahora de elección, valproato, carbamazepina y otros anticonvulsivantes como la lamotrigina. Deberían mantenerse de forma casi indefinida. En cicladores rápidos, 4 o más episodios al año, 2 eutimizantes,
al menos uno de ellos valproato o carbamazepina. Episodio maníaco. Antipsicóticos, vía oral o IM, es frecuente que no acepten tratamiento, más eutimizantes, en cuanto se pueda, son antimaníacos pero tardan en hacer su efecto. Si la manía ha sido inducida por antidepresivos, se suspenden. Episodio depresivo. Antidepresivos más eutimizantes. Tanto los antipsicóticos como los antidepresivos se suelen retirar una vez estabilizados por el riesgo de viraje de fase. En casos de resistencia se combinan estabilizadores o se usa TEC. Es un fármaco que modula las concentraciones de diversos neurotransmisores, pero sobre todo de la 5-HT. Indicaciones. Trastorno bipolar en cualquiera de sus fases, aunque recuerda que como antimaníaco presenta una latencia de unos 10 días, por lo que hay que asociarlo con antipsicóticos en estos episodios. Como potenciador, es decir, junto a un antidepresivo, en depresiones unipolares resistentes. Otros. Trastorno esquizoafectivo y como tratamiento de impulsividad o agresividad en trastornos orgánicos cerebrales o trastornos de la personalidad. Son los niveles en sangre y no la dosis lo que se correlaciona con su eficacia y su toxicidad. Fíjate en el esquema y recuerda. Mantenimiento 0,6 a 1,2 milimoles por litro. En fases agudas, mayor que 1. Toxicidad, mayor que 1,5 milimoles por litro. El fármaco se elimina por vía renal y se reabsorbe junto al sodio en el túbulo proximal. Situaciones que aumenten la reabsorción proximal de sodio, dieta pobre en sal, vómitos, diarrea, tiacidas o diuréticos de asa, o que disminuyan el aclaramiento renal, por ejemplo, insuficiencia renal o tratamiento con AINES. Aumentarán también los niveles de litio. Los efectos secundarios a recordar: riñón, polidipsia, poliuria, puede dar diabetes insípida. Hay que controlar. Creatinina, potencial nefrotóxico. Gastrointestinal, diarrea. Neurológico. Temblor fino en manos. Es común, solo si es grosero e invalidante, indican toxicidad o necesidad de retirada. Alteraciones tiroides. Cualquiera, lo más frecuente, hipotiroidismo subclínico. Toxicidad cardiovascular. Aplanamiento, DT y enfermedad del nodo. Control con ECG. Teratogenicidad, rara, pero está descrita a nivel cardíaco. Enfermedad de Epstein. En intoxicaciones, niveles mayores que 1,5. Lo más importante son los efectos cardiológicos y neurológicos, encefalopatía y ataxia cerebelosa. El tratamiento es la diuresis forzada con sueros o hemodiálisis en casos graves. Varios anticonvulsivantes han demostrado utilidad en el tratamiento del trastorno bipolar y como antiimpulsivos. Recuerda especialmente el valproato y la carbamazepina. No olvides que los pacientes cicladores rápidos, 4 más episodios al año, son resistentes al litio en monoterapia y el tratamiento debe incluir 2 eutimizantes, siendo al menos uno de ellos valproato o carbamazepina. Aquí tienes el perfil de mayor riesgo suicida. Los factores más importantes a recordar: enfermedad psiquiátrica. La depresión es la enfermedad más frecuente implicada. Recuerda que es mayor el riesgo en ancianos, con síntomas endógeno melancólicos y síntomas psicóticos, y en las formas bipolares. Alcoholismo y otras drogas. Esquizofrenia, más frecuente en jóvenes, tras un primer episodio, especialmente si existen síntomas depresivos. Trastornos de personalidad. Recuerda especialmente el trastorno de personalidad límite o borderline. Otros. Ancianos. Aumenta con edad. No se cumple para la esquizofrenia. Varones. Mujeres lo intentan más, pero consuman menos. Sin soporte social. Viudos, separados, solteros o en situación de desempleo o jubilación. Enfermedades físicas invalidantes o con dolor crónico. Antecedentes familiares o personales, intentos previos. Recuerda que preguntar sobre la ideación suicida no aumenta el riesgo. Los trastornos psicóticos son aquellos en los que se compromete en algún momento el juicio de la realidad. Los 2 síntomas más característicos de estos trastornos, pero no los únicos, son las alucinaciones y delirios.
tenemos que recordar algunos conceptos importantes sobre psicopatología. Alucinación, percepción carente de objeto vivida como real. Las alucinaciones más frecuentes en la esquizofrenia son las auditivas, voces que insultan, ordenan, dialogan o comentan la conducta. Intrapsíquicas, las sitúa dentro de su cabeza, aunque pueden existir otras variantes. Alucinaciones visuales orientan a origen orgánico, por ejemplo, microzoopsias. Visión de insectos en el síndrome de abstinencia alcohólico, igual delirium tremens. Delirio, igual idea delirante. Creencia falsa, irreductible a la lógica, basada en un razonamiento erróneo. Pueden ser primarios, como en la esquizofrenia o el trastorno delirante, o secundarios, ideas deliroides, que son los delirios congruentes con el estado afectivo asociados a la depresión, de culpa, ruina o enfermedad, o a las manías, de grandeza o megalomaníaco. Que te suenen algunas alteraciones del curso del pensamiento propias de los trastornos psicóticos. Disgregación, descarrilamientos, asociaciones laxas, bloqueos, tangencialidad, circunstancialidad. La esquizofrenia es una enfermedad crónica, a menudo deteriorante, caracterizada por alteraciones a múltiples niveles: pensamiento, lenguaje, percepción, emociones y conducta. Para diagnosticarla debemos constatar una duración mayor de 6 meses. Pródromos, más psicosis aguda, más fase residual, con un periodo mínimo de 1 mes de síntomas psicóticos francos. Pródromos o trema, cambios inespecíficos como aislamiento, retraimiento, irritabilidad, pasividad, intereses especiales. Fase psicótica aguda o brote, al menos 1 mes, sobre todo clínica positiva, productiva, como delirios, alucinaciones, lenguaje y o conducta desorganizada. Fase residual, sobre todo clínica negativa, deficitaria, como afecto aplanado, se restringe la expresividad y experiencia emocional, empobrecimiento del pensamiento, pérdida de interés social, y pueden existir formas menores de los síntomas positivos, percepciones especiales, lenguaje o conducta más extravagante. Existen diversos subtipos de esquizofrenia. Fíjate especialmente en las diferencias entre la paranoide y la desorganizada, igual hebefrénica. La paranoide es la más frecuente, tiene mejor pronóstico, predominan alucinaciones y delirios más estructurados y responde mejor al tratamiento. En la desorganizada predominan alteraciones del lenguaje y la conducta. Si existen delirios son más desestructurados e ilógicos y el grado de deterioro del individuo es más importante. En cuanto a datos epidemiológicos importantes, recuerda que afecta a un 1% de la población. Ambos sexos por igual, pero en varones debuta antes, lo cual genera mayor deterioro, peor pronóstico. Agregación familiar importante. Sin embargo, los factores genéticos no pueden explicar este trastorno por completo. La etiología es multifactorial. Posiblemente la predisposición a sufrirla se origina durante el neurodesarrollo, aunque no se manifieste hasta mucho más tarde. Los factores estresantes ambientales a menudo actúan como precipitantes de brotes en sujetos susceptibles. Se ha implicado la hiperactividad dopaminérgica como causa de los síntomas positivos. Tratamiento combinado. Farmacológico más psicoterapia, psicoeducación y terapia familiar que mejore la forma de comunicación del entorno del paciente, disminuyendo la emoción expresada, facilita el cumplimiento del tratamiento y disminuye las recaídas. Uso clínico de los antipsicóticos. Ante un primer episodio, mantener al menos 1 año, a la dosis mínima eficaz. Ante un segundo episodio, mantener 5 años. Múltiples recaídas, mantenimiento a largo plazo. Ante la falta de eficacia, asegurar siempre en primer lugar el correcto cumplimiento del tratamiento. En pacientes mal cumplidores del tratamiento, antipsicóticos, DEPOT, preparados IM de liberación retardada. En algunos casos puede indicarse terapia electroconvulsiva, TEC, síndrome catatónico, coexistencia con depresión o alto riesgo suicida y resistencia al tratamiento de los síntomas positivos. Los antipsicóticos se dividen en dos grupos típicos:
Son antagonistas del receptor dopaminérgico D2. De alta potencia, incisivos, por ejemplo, haloperidol, más extrapiramidalizantes. De baja potencia, sedantes, por ejemplo, clorpromacina. No tan extrapiramidalizantes, otros efectos adversos. Mejoran los síntomas positivos. Atípicos. Antagonistas del receptor D2, receptores serotoninérgicos y otros. Muy pocos o nulos efectos extrapiramidales. Mejoran los síntomas positivos y tienen, al menos cierto efecto, sobre los negativos. El más representativo entre ellos es clozapina, el antipsicótico con menos efectos extrapiramidales, el mejor sobre los síntomas negativos, el mejor en esquizofrenia resistente, que no responde a otros antipsicóticos, pero puede producir agranulocitosis, idiosincrásico en cualquier momento. Por eso requiere controles hematológicos y no es de primera elección. Los efectos secundarios más importantes son los extrapiramidales. Recuerda, sobre todo para los antipsicóticos típicos. Distonía, agudos, parkinsonismo y actasia, subagudos, y discinesia tardía, tardíos. Fíjate en la tabla cuál es la clínica característica de cada uno y su tratamiento. Otro efecto adverso, infrecuente pero muy grave, que puede producirse con antipsicóticos pero también con otras muchas sustancias con acción dopaminérgica, cocaína, litio, carbamazepina, algunos antidepresivos, es el síndrome neuroléptico maligno. Clínica. Extrapiramidalismo más hipertemia sin leucocitosis más síntomas autonómicos más alteración de conciencia. Analítica. Rabdomiólisis con aumento de enzimas musculares, CPK, y riesgo de infección renal aguda. Mortalidad elevada. Tratamiento. Soporte y fármacos. Bromocriptina o dantroleno. Los antipsicóticos, al antagonizar los receptores dopaminérgicos, elevan la prolactina. La dopamina es el PIF, siglas inglesas de factor inhibidor de la prolactina. Existen otros efectos adversos producidos especialmente por los fármacos con menos capacidad extrapiramidalizante. Anticolinérgicos, centrales y periféricos. Antiadrenérgicos, hipotensión y sedación. Antihistaminérgicos, aumento de peso y sedación. Además, algunos fármacos tienen efectos secundarios característicos, por ejemplo, clozapina, riesgo de agranulocitosis y el más proconvulsivante, tioridacina, retinosis pigmentaria. Uno de los trastornos ansiedad más importantes es el trastorno por angustia o trastorno por pánico. Crisis de angustia, síntomas vegetativos, taquicardia, disnea e hiperventilación, sudoración, disestesias y síntomas psicológicos, sensación de pérdida de control, de muerte inminente. Las crisis son de repetición, una sola crisis no es suficiente. Algunas de esas crisis debieron ser espontáneas, es decir, no asociadas a una situación particular, sin una causa secundaria que las justifique, por ejemplo, hipertiroidismo, feocromocitoma o consumo de cocaína. Entre las crisis aparece ansiedad anticipatoria, por temor a la repetición, y conductas evitativas, por ejemplo, tiende a evitar los lugares donde se produjeron. Si esto se agrava, puede llegar a asociarse, pero no siempre, una auténtica agorafobia, es decir, evitación de espacios de los que sea difícil escapar o encontrar ayuda, centros comerciales, calles muy transitadas, transportes públicos, que conlleva una importante pérdida de autonomía. Complicaciones: agorafobia, abuso de benzodiazepinas o alcohol, depresión y suicidio.